Hola a todos. Me llamo Aurora, tengo 85 años y vivo en un tranquilo rincón de Argentina, donde el tiempo parece tener un ritmo diferente. Hoy quiero compartir con ustedes una parte de mi vida que guardé bajo llave durante muchos años. Una historia que me formó, me hizo quien soy, y que quizás, de alguna manera, también pueda tocarles el corazón. ¿Se han preguntado alguna vez cómo un solo momento puede cambiar el curso de una existencia? ¿O cómo un secreto, por muy bien guardado que esté, siempre sale a la luz? Sigan conmigo, porque lo que les voy a contar no se trata solo del pasado, sino de la fuerza que reside en cada uno de nosotros para enfrentar las sombras y encontrar la luz. Y antes de adentrarnos en este recuerdo, cuéntenme en los comentarios, ¿desde qué ciudad me escuchan? Me encantaría saberlo. Yo era una niña de 15 años, con la cabeza llena de sueños y el corazón tan ligero como la brisa que soplaba por los trigales de nuestro pequeño pueblo en Argentina. Mi hermanita, Sofía, de solo 9 años, era la luz de mis ojos, una niña alegre y vivaz que corría descalza por los patios, con el pelo al viento. Nuestro hogar, sencillo y acogedor, era el refugio de una familia unida, donde el olor a pan casero y las risas se mezclaban con la melodía de la vida cotidiana. Recuerdo la calidez del sol en mi piel, el aroma a tierra mojada después de la lluvia y la sensación de paz que envolvía cada uno de nuestros días. La vida transcurría apaciblemente, marcada por las estaciones y las cosechas, los rituales de la iglesia y las festividades en la plaza. Las mujeres de la familia pasaban las tardes bordando y contando historias, mientras los hombres trabajaban en el campo bajo el sol implacable. Soñaba con ver el mundo más allá de las montañas que rodeaban nuestro valle, pero al mismo tiempo, amaba la sencillez y la seguridad de nuestro hogar. La inocencia de aquel tiempo era un manto que nos cubría, protegiéndonos de las sombras que el futuro, sin que lo supiéramos, ya comenzaba a tejer. Fue una de esas tardes de domingo, después de misa, que mi hermano mayor, Miguel, trajo a Ricardo a casa. Era un gran amigo suyo, que en ese momento necesitaba ayuda, trabajo y un lugar donde quedarse. Era un hombre de sonrisa fácil y ojos que parecían prometer el mundo. Ricardo era encantador, hablaba con voz suave y rápidamente conquistó a todos con su amabilidad y disposición. Mis padres, siempre tan cautelosos, lo recibieron con los brazos abiertos, viendo en él un buen partido, un hombre trabajador que traería prosperidad a la familia. Recuerdo el alivio que sentí al ver la alegría en el rostro de Miguel, que parecía haber encontrado un amigo y un compañero. Al principio, todo parecía perfecto. Ricardo ayudaba con las tareas de la granja, contaba historias graciosas por las noches e incluso le enseñó a Sofía a hacer pequeños trucos con monedas. Se convirtió en parte de nuestra rutina, y la casa parecía más llena, más viva con su presencia. Ingenua, solo veía la superficie, la imagen de un hombre que encajaba a la perfección en nuestra familia. No sabía que tras esa sonrisa cautivadora se escondía una oscuridad que pronto atormentaría nuestros días y destrozaría la inocencia que tanto apreciábamos. Con el paso de los días, una extraña sensación empezó a inquietarme. Eran pequeños detalles, casi imperceptibles, pero se acumulaban en mi mente como granos de arena. Ricardo tenía una forma peculiar de mirar a Sofía, un brillo en los ojos que no me parecía cariño fraternal. Siempre encontraba una excusa para estar a solas con ella, para llevarla a jugar al granero o para ayudarla con las tareas más sencillas. Intenté apartar esos pensamientos, convenciéndome de que eran solo celos de hermana mayor, producto de mi imaginación hiperactiva. Pero la inquietud crecía, un nudo en el pecho que me impedía respirar con facilidad. Recuerdo una tarde en que Sofía regresó del granero con lágrimas en los ojos y un silencio inusual. Le pregunté qué había pasado, pero solo negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. Ese episodio, junto con otros, desató una advertencia en mi alma, una oscura premonición de que algo muy malo estaba sucediendo bajo nuestro techo, algo que debía descubrir antes de que fuera demasiado tarde. Llegó el verano con su calor sofocante, y con él, la época de la cosecha. Todos en la granja trabajaban de sol a sol,
bajo un cielo azul intenso que parecía interminable. Mis padres y Miguel se marcharon temprano, y yo, incluso siendo joven, ya ayudaba con las tareas más pesadas. Una de esas tardes, el sol caía a plomo y tenía una sed insoportable. Decidí regresar temprano a casa para ir a buscar agua fresca al pozo, imaginando el alivio del líquido helado deslizándome por la garganta. El camino de regreso era polvoriento, y el silencio de los campos solo lo rompía el zumbido de los insectos y el canto lejano de los pájaros. Al acercarme a la casa, un extraño presentimiento me invadió. Una quietud sobrenatural flotaba en el aire, y el olor a moho y polvo, antes familiar, ahora resultaba sofocante. La puerta principal estaba entreabierta, y un murmullo sordo provenía de la habitación de Sofía. Mi corazón empezó a latir con fuerza, como un tambor en mi pecho. Cada paso hacia ese sonido era una tortura, y el aire se sentía enrarecido, dificultándome la respiración. La inocencia que tanto apreciaba estaba a punto de hacerse añicos, y yo, sin darme cuenta, caminaba hacia el abismo. Llegué a la puerta de la habitación de Sofía, y lo que vi me heló la sangre. Ricardo, el hombre que habíamos recibido en casa, estaba de pie junto a mi hermana, que lloraba en silencio, con los ojos abiertos de terror. El aire se volvió denso, pesado, y el olor a sudor y miedo me inundó la nariz. El mundo pareció detenerse, y el único sonido que podía oír era el frenético latido de mi propio corazón, resonando en mis oídos como un trueno lejano. La imagen de ese monstruo sobre mi pequeña Sofía quedó grabada en mi mente, una herida que jamás sanaría. Una furia abrumadora me invadió, un calor que me subía de la cabeza a los pies, más intenso que el sol de afuera. Recorrí la habitación con la mirada, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarme. Fue entonces cuando vi la olla de agua caliente en la estufa, que había dejado allí para preparar el té de la tarde. Sin pensarlo, sin dudarlo, la agarré, sintiendo el calor abrasador en mis manos, pero el dolor físico era insignificante comparado con el dolor que me desgarraba el alma. Tenía que hacer algo, tenía que proteger a Sofía, costara lo que costara. Con la olla en mis manos, sentí una fuerza que jamás supe que poseía. La rabia me dominaba, la necesidad de proteger a mi hermana, un fuego devorador. Sin dudarlo, levanté la olla y le arrojé el agua hirviendo a Ricardo. Un grito agudo y animal resonó por la habitación, mezclándose con los gritos apagados de Sofía. Se retorció, con la piel roja y ampollada, y salió tambaleándose de la habitación, tropezando con sus propios pies, desesperado por escapar de este infierno que yo había creado. El olor a carne quemada y el vapor del agua caliente flotaban en el aire, un recordatorio nauseabundo de lo que acababa de suceder. Sofía, acurrucada en la esquina de la cama, temblaba desconsoladamente. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban un vacío aterrador. La abracé con fuerza, sintiendo su cuerpo pequeño y frágil contra el mío, y las lágrimas que había contenido brotaron, mojando su cabello. El silencio que siguió fue ensordecedor, solo llenado por nuestros sollozos y el eco del grito de Ricardo. En ese instante, el mundo exterior dejó de existir, y la única realidad fue el dolor y el miedo que nos envolvían. Cuando mis padres y Miguel regresaron de la cosecha, encontraron la casa sumida en un silencio absoluto, a diferencia del bullicio vespertino habitual. Sofía estaba acurrucada en su habitación, y yo, sentada a su lado, intenté en vano calmarla. El rostro de Ricardo no aparecía por ninguna parte, y su ausencia, sumada al estado de Sofía, suscitó una serie de preguntas. Intenté explicarle lo sucedido, con las palabras atropelladas, mezcladas con la conmoción y la ira que aún me consumían. La verdad era tan brutal que parecía increíble, como una pesadilla. Mis padres, conmocionados y avergonzados, se encontraron ante un terrible dilema. El honor de la familia, la reputación de Sofía, todo estaba en juego. En una época en la que estos asuntos se ocultaban bajo la alfombra, decidieron que el secreto sería la única manera de proteger lo que quedaba de nuestra dignidad. El silencio se convirtió en nuestro cómplice,
un pacto doloroso que nos aprisionaría durante años. El peso de esa decisión se instaló en la casa, creando una barrera invisible entre nosotros, una herida abierta que jamás sanaría. Nunca más vimos a Ricardo en el pueblo. Nadie preguntó, nadie comentó. Fue como si se hubiera evaporado, arrastrado por el viento, dejando solo un rastro de destrucción en nuestras vidas. Sofía, antes tan vibrante y llena de vida, se encerró en sí misma. Sus ojos, antes brillantes, ahora albergaban una profunda tristeza, un vacío que me desgarraba el alma. Dejó de jugar, reír, correr por los campos. La niña que conocí se había ido, reemplazada por una sombra silenciosa que vagaba por la casa, un recordatorio constante de ese fatídico día. Yo, a mi vez, cargaba con la culpa. La culpa por no haberme dado cuenta antes, por no haber actuado antes, por haber permitido que ese monstruo entrara en nuestra casa. La imagen de Sofía llorando me aterrorizaba, me perseguía día y noche. La alegría de mi infancia se desvaneció, reemplazada por una sombra de tristeza y desconfianza. El ambiente en la casa era de constante tensión, y el silencio se volvió ensordecedor, solo ocupado por nuestros pensamientos no expresados y los dolorosos recuerdos que nos atormentaban. Con el paso de los meses, el ambiente en casa se volvió insoportable. El secreto era un peso invisible pero palpable que nos asfixiaba cada día. Sentía la necesidad de irme, respirar un aire diferente, intentar reconstruir mi vida lejos de ese lugar que ahora albergaba tantos recuerdos dolorosos. La decisión de partir fue difícil, pero necesaria. Dejaría atrás a mi familia, a mi hermana, pero llevaría conmigo la silenciosa promesa de protegerla, incluso a la distancia. La maleta era pequeña, pero mi corazón pesaba, lleno de incertidumbre y del dolor de la separación. Partir significó dejar atrás a la niña que era, la inocencia que me habían robado. Significó enfrentarme a lo desconocido, sola, en busca de un nuevo comienzo. Recuerdo el olor a tierra mojada por última vez, el sonido del viento en los árboles que parecía susurrar a Dios. Ese día marcó el fin de una era y el comienzo de un viaje solitario, pero lleno de esperanza, de que algún día, la paz volvería a habitar mi corazón. Llegué a una ciudad más grande, donde el bullicio de las calles y el bullicio de la gente me daban una sensación de anonimato, de poder empezar de cero sin el peso del pasado. Encontré trabajo como costurera, y el trabajo manual repetitivo me ayudaba a mantener la mente ocupada, alejando los pensamientos oscuros que insistían en atormentarme. Cada puntada, cada hilo, era un pequeño paso hacia la sanación, hacia la reconstrucción de una vida que parecía destrozada. El olor a tela nueva y el sonido de la máquina de coser se convirtieron en mis nuevos compañeros. Construí una vida modesta pero digna. Hice nuevos amigos, pero nunca me abrí del todo, manteniendo siempre una distancia segura, un muro invisible que me protegía de más dolor. Las cartas que intercambiaba con mi familia eran breves, llenas de subtexto, evitando el tema que nos atormentaba. Sabía que Sofía estaba creciendo, pero la distancia y el secretismo nos separaban, creando un abismo que parecía insalvable. La esperanza de un reencuentro, de una reconciliación, era un hilo tenue al que me aferraba, un sueño lejano que me mantenía con vida. Pasaron los años, y la vida continuó, con sus alegrías y tristezas, sus triunfos y derrotas. Me convertí en una mujer fuerte e independiente, pero la sombra del pasado nunca me abandonó del todo. De vez en cuando, un aroma, un sonido, una imagen me transportaba a aquella fatídica tarde, y el nudo en la garganta se me cerraba de nuevo. Me preguntaba cómo estaría Sofía, si habría logrado superar el trauma, si la vida la habría tratado con bondad. La distancia era una barrera, pero el amor fraternal permanecía intacto, una llama que nunca se extinguía. Recuerdo que un día, mientras cosía un vestido de novia, el hilo se rompió en mis manos y tuve una extraña premonición. La sensación de que algo trascendental estaba a punto de suceder, algo que cambiaría el curso de mi vida. Esa premonición se confirmó días después, cuando recibí una carta con el matasellos de mi ciudad natal.
Mi corazón se aceleró y mis manos temblaron al abrir el sobre. La noticia fue devastadora. Sofía estaba gravemente enferma y los médicos no le daban muchas esperanzas. Era hora de volver a casa, de afrontar el pasado que había intentado dejar atrás. Regresar a mi pueblo natal fue como viajar en el tiempo. Las calles de tierra, las casas antiguas, el olor a humo de leña en el aire, todo me traía recuerdos de una infancia que parecía tan lejana. Cada rincón, cada rostro familiar, era un recordatorio de lo que había sido y de lo que se había perdido. La casa de mi familia, aunque desgastada por el tiempo, aún conservaba la esencia del hogar, pero también las cicatrices de un pasado doloroso. El reencuentro con mis padres fue agridulce, lleno de fuertes abrazos y lágrimas silenciosas, una mezcla de alegría y tristeza. Sofía yacía en la cama, pálida y frágil, pero sus ojos, aunque cansados, aún brillaban con la misma intensidad que cuando era niña. El tiempo nos había marcado, pero el vínculo que nos unía seguía siendo inquebrantable. Me senté a su lado, sosteniendo su pequeña y fría mano, y un silencio reconfortante se instaló entre nosotras. No necesitábamos palabras para comunicarnos, el dolor y el amor que compartíamos bastaban para llenar el espacio. En ese momento, comprendí que, a pesar de todo, el amor familiar era el ancla que nos mantenía unidas. Los días se arrastraban, y la salud de Sofía empeoraba con cada amanecer. Pasaba horas a su lado, leyendo, cantando canciones de cuna de nuestra infancia, simplemente estando presente. El silencio de la habitación solo lo rompían su respiración superficial y el tic-tac del reloj de pared, marcando el fin del tiempo. Una tarde, al ponerse el sol, tiñendo el cielo de naranja y morado, Sofía abrió los ojos y me miró con una claridad que no había visto en mucho tiempo. Su voz, antes un susurro, adquirió una fuerza sorprendente. Empezó a hablar, las palabras le salían con dificultad, pero con una urgencia que me hizo contener la respiración. Me contó el alivio que sintió aquel día cuando el agua caliente le cayó encima a Ricardo. Dijo que durante años había cargado con la culpa de no poder defenderse, pero que mi acto imprudente y violento había sido su salvación. Las lágrimas me corrían por el rostro mientras hablaba, lavando años de culpa y dolor. En ese instante, el peso que llevaba en el pecho empezó a disiparse, como la niebla matutina bajo el sol. Sofía me dijo que siempre supo de mi amor y mi valentía. Que incluso con el secreto que nos separaba, sentía mi protección, mi presencia en cada carta, en cada recuerdo. Me perdonó por no haber hablado antes, por guardarme el dolor, y me pidió que me perdonara también. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida, un alivio que no sabía que necesitaba. La habitación se llenó de una luz tenue, y el aire, antes pesado, ahora se sentía ligero, purificado por la verdad que finalmente había sido dicha. Ese momento fue un punto de inflexión en mi vida. El punto de inflexión que había estado esperando, la pieza que faltaba para completar el rompecabezas de mi existencia. La confesión de Sofía no solo alivió mi culpa, sino que redefinió todo mi camino. Ese acto impulsivo, que me había atormentado durante años, se reveló ahora como un acto de amor y justicia, un grito de ayuda que resonó y salvó una vida. El dolor seguía ahí, pero ahora venía acompañado de una profunda comprensión, una paz que nunca había experimentado. Con la muerte de Sofía, sentí que se me quitaba un peso inmenso de encima. No era el dolor de la pérdida lo que me consumía, sino la liviandad de la verdad que finalmente se había revelado. El secreto que nos había aprisionado durante tanto tiempo ahora era libre, y con él, la posibilidad de sanar. Comprendí que, a pesar de todo el dolor y el sufrimiento, mis acciones de ese día fueron un acto de justicia, un grito de amor que resonó a través de los años. La vida, con sus giros inesperados, me había enseñado que la valentía no siempre se manifiesta como esperamos. Regresé a casa, pero ahora con una nueva perspectiva. El pasado ya no era una sombra que me atormentaba, sino una parte de mi historia que me fortalecía. Los recuerdos de Sofía, antes dolorosos, ahora eran un recordatorio de su fuerza y de nuestro vínculo inquebrantable.
Empecé a ver el mundo con otros ojos, con la sabiduría de quien había vivido y superado grandes desafíos. La paz que tanto había buscado por fin había encontrado un hogar en mi corazón. Y por eso hoy, al mirar atrás, veo que cada cicatriz cuenta una historia, cada lágrima derramada regó la semilla de la resiliencia. Mi camino me enseñó que la vida es una maraña de hilos, algunos brillantes, otros oscuros, pero todos esenciales para tejer el tapiz de nuestra existencia. Si tú, que me escuchas ahora, estás pasando por un momento difícil, debes saber que no estás solo. Cree en tu fuerza, en tu capacidad de superar, de resurgir. Y si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre tus propias luchas, por favor, dale a me gusta a este video y suscríbete al canal. Esto me ayuda a seguir compartiendo historias que, espero, puedan inspirar y traer un poco de luz a tus vidas. Recuerdo un día, sentado en el porche, viendo cómo el atardecer teñía el cielo de vibrantes colores. La suave brisa traía el aroma del jazmín del jardín, y el sonido lejano de una guitarra me recordaba las serenatas de mi juventud. Ese momento de paz fue un regalo, una recompensa por todas las tormentas que había enfrentado. La vida, a pesar de sus crueldades, también nos ofrece momentos de pura belleza, de pura gracia. Y es en estos momentos que encontramos la fuerza para seguir adelante, para continuar nuestro camino con fe y esperanza. El secreto de ese día, por mucho que intentáramos ocultarlo, siempre salía a la superficie, atormentándonos en nuestros sueños y pensamientos. Era como una sombra que nos perseguía, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la complejidad de las relaciones humanas. Mis padres, en su intento de proteger a su familia, acabaron creando una herida aún mayor, un abismo de silencio que nos separaba. La falta de comunicación, el miedo al juicio, todo ello contribuyó a profundizar el dolor, haciéndolo más difícil de sanar. Recuerdo noches en las que yacía en la cama, mirando al techo, y las imágenes de ese día se repetían en mi mente, como una película interminable. El llanto de Sofía, el grito de Ricardo, el olor a carne quemada. Todo se fundía en una cacofonía de dolor y arrepentimiento. Me preguntaba si podría haber hecho algo diferente, si mi acción había sido la mejor decisión. Estas preguntas me atormentaban, robándome el sueño y la paz. Pero con el tiempo, aprendí que algunas preguntas no tienen respuesta, y que el perdón a menudo empieza por nosotros mismos. La vida en el campo, con su sencillez y rutina, contrastaba marcadamente con la complejidad de los sentimientos que nos habitaban. Las fiestas tradicionales, las cosechas, las reuniones en la plaza, todo parecía tener un sabor agridulce, teñido por la sombra de lo sucedido. Observaba a la gente, sus sonrisas, sus conversaciones, y me preguntaba si también cargaban con secretos tan pesados como los míos. La comunidad, antes un refugio, ahora parecía un escenario donde cada uno interpretaba su papel, ocultando su verdadero dolor tras fachadas de normalidad. Recuerdo una vez, durante la fiesta de la cosecha, que el olor a maíz asado y la música animada no pudieron acallar la melancolía que me invadía. Vi a Sofía bailando con otros niños, con una sonrisa forzada, y se me encogió el corazón. Sabía que tras esa sonrisa se escondía un dolor que intentaba ocultar, una herida que aún no había sanado. En ese momento, deseé poder retroceder en el tiempo, cambiar el curso de los acontecimientos, proteger a mi hermana de la crueldad del mundo. Pero el tiempo, implacable, siguió su curso, y lo único que pudimos hacer fue aprender a vivir con sus huellas. Con el paso de los años, el dolor se convirtió en una cicatriz, una marca visible que ya no sangraba. Aprendí que sanar no significa olvidar, sino resignificar. Ese día, por terrible que fuera, me enseñó el poder del amor, la protección y la resiliencia. La voz de Sofía, en su lecho de muerte, fue el bálsamo que necesitaba para liberarme finalmente de la culpa y la vergüenza. La verdad, por dolorosa que sea, siempre nos libera, nos permite seguir adelante con el alma más liviana. Hoy, al mirar atrás, veo a la niña asustada que era, a la joven que llevaba una carga demasiado pesada para sus hombros.
pero también veo a la mujer en la que me he convertido, forjada en el dolor, pero también en el coraje y la resiliencia. Mi historia no trata solo de un secreto, sino de la capacidad humana de resurgir, de encontrar la paz incluso después de la tormenta. Y este es el mensaje que quiero dejarles a ustedes, que me escuchan, que la vida, por desafiante que sea, siempre nos ofrece la oportunidad de comenzar de nuevo, de florecer de nuevo. Hoy, sentada aquí, con el sol de la tarde calentándome la cara y el aroma a lavanda que emana del jardín, siento una paz que no había sentido en mucho tiempo. La vida me ha enseñado muchas lecciones, algunas dulces, otras amargas, pero todas me han enseñado algo valioso. He aprendido que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de sanar las heridas más profundas y darnos el coraje para afrontar nuestros mayores desafíos. He aprendido que la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la libertad. Y así, mi historia termina, no con un punto, sino con una elipsis, porque la vida continúa, y con ella, nuevas historias por vivir y contar. Que mi experiencia les sirva también de inspiración para encontrar la fuerza para afrontar sus propios desafíos, para no callar ante la injusticia y para buscar la paz en sus corazones. Recuerden, la vida es un regalo, y cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo, amar y ser felices. Y así llegamos al final de otra historia, una que espero les haya tocado el corazón y les haya hecho reflexionar. Si se identificaron con la trayectoria de Doña Aurora, si sintieron la emoción en cada palabra, por favor, denle me gusta a este video. Su apoyo es crucial para que siga compartiendo historias como esta. Y si aún no forman parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte futuras historias. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de fortaleza y resiliencia. Deja un comentario abajo, dime qué fue lo que más te impactó de esta historia. Tu opinión es muy valiosa para mí. Hasta la próxima.